Desde que era pequeño ya existía un gran prejuicio alrededor de los videojuegos. El mundo de los padres y madres se dividía entre aquellos quienes los creían una amenaza para el futuro y la inteligencia de sus hijos y quienes simplemente los creían como una herramienta de esparcimiento y diversión. Pero, ¿quiénes tenían razón? Una pregunta más importante que me surgió es, ¿los videojuegos pueden hacernos más inteligentes o por el contrario quemar nuestros cerebros? En este video voy a intentar aportar algo de luz a la cuestión con un poco de ayuda de la ciencia. Vamos, ¿en serio? Es como la 34ª vez que muero. Perdón. La aparición de los videojuegos se remonta a los años 50, donde surgieron juegos como Tenis para dos. Pero no fue hasta la década del 70 y 80 que la industria de los videojuegos dio su gran salto con la llegada de Atari, Nintendo y Sega. A pesar de esto, por esos años los videojuegos solo eran considerados como una forma de entretenimiento. Pero los tiempos han cambiado. La industria de los videojuegos se ha vuelto ultramillonaria y aquellos niños y niñas que las usaban como una forma para escapar de la realidad por unos momentos han crecido e incorporado los videojuegos como una actividad como cualquier otra en sus vidas, llegando a gastar decenas de horas en ellos, e incluso algunos los han vuelto un estilo de vida y hasta una profesión. Solo en 2020 la industria de los videojuegos facturó más de 179.000 millones de dólares, mientras que según algunas fuentes, la edad promedio de jugadores y jugadoras es de unos 30 años aproximadamente, y que estos pueden llegar a pasar de 1 hasta 3 o 4 horas diarias jugando. Todo este impacto mundial hizo que la ciencia se fijara en ellos y trasladara los videojuegos desde los cuartos y los livings de las personas a los laboratorios, en busca de analizar cuáles son sus impactos cognitivos en nuestros cerebros y saber si es que realmente puede elevar nuestra inteligencia o por el contrario, dañar nuestras mentes. Tras analizar varios artículos científicos y en particular uno que recopila decenas de ellos, todos parecen estar de acuerdo en una cosa en particular. Los videojuegos, sobre todo los de acción que fueron los más estudiados, son capaces de aportar beneficios cognitivos a nuestra mente. ¿Cuáles son esos beneficios? Principalmente abarca mejora en el tiempo de procesamiento y reacción. El ejemplo que mejor resalta esto son los videojuegos de carreras. Estos tienen la capacidad de mejorar los tiempos en los cuales procesamos la información de nuestro entorno y reaccionamos ante ella. Es una habilidad que puede ser realmente muy útil, por ejemplo, para las personas que manejan, ya sea un auto, moto, etc. Luego están los beneficios en la memoria. Ciertos videojuegos son capaces de entrenar la memoria visual del trabajo, que es aquella que nos permite guardar cierta información visual por un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, recordar la posición o el lugar de ciertas cosas. En tercer lugar está la multitarea. Muchas veces cuando jugamos tenemos que cambiar rápidamente de una tarea a la otra y los videojuegos pueden mejorar la velocidad con la que lo hacemos. Ahora, ¿esto se puede aplicar a cosas como ir conduciendo en el auto mientras mandas un mensaje? No, claro que no. Además de que es una pésima idea, son dos cosas completamente diferentes. La multitarea que podemos hacer en los videojuegos no es la misma que la que intentamos hacer en nuestra vida cotidiana. Así que no intenten hacer esa clase de cosas. Luego está la rotación mental. ¿Qué es eso de la rotación mental? Digamos que consiste en la rotación y la recolocación del mundo que observamos usando solamente nuestra imaginación. Se me ocurre un ejemplo que podría explicar esto. Si jugaron alguna vez el juego de Uncharted 4, en una parte Nathan, el protagonista, tiene que resolver un puzzle complejo teniendo que averiguar cuál pieza es la correcta, haciendo rotar cada una de ellas. Ese podría ser un ejemplo. Otros juegos que entrenan esta habilidad, pero de una forma diferente, son los juegos de carreras. Por otra parte, los videojuegos también contribuyen al entrenamiento emocional. Por ejemplo, en lo que respecta al manejo del estrés, tanto así para la disminución del mismo como de sus efectos negativos. Siempre y cuando el videojuego que vayamos a jugar no produzca el efecto contrario, que bien sabemos que muchas veces nos pasa de que terminamos más estresados de lo que estamos. Ahora, ¿qué hay de esa creencia que dice que los videojuegos violentos hacen a las personas más agresivas? Bueno,
Esto es muy cuestionable porque los estudios sugieren que no existe evidencia que avale la idea que jugar videojuegos violentos te puede convertir en una persona agresiva. Pero, siempre un pero, sí, donde sí podrían ejercer cierta influencia es en aquellas personas que tienen ciertos rasgos psicópatas de la personalidad, que eso ya es otra cuestión. No así en personas que podríamos llamar normales, donde no se encontró ninguna relación. Aún así, es demasiado audaz pensar que un videojuego tiene la capacidad de hackear nuestra mente de esa forma. Hey, ¿qué tal? Por cierto, si te gusta el contenido que ves, te agradecería muchísimo que apoyes mi trabajo suscribiéndote al canal y dejándome un comentario al final. Realmente te agradecería muchísimo. Si te gustaría también ayudarme a sustentar este proyecto para que siga existiendo, puedes revisar el link que te dejo también en la descripción, donde puedes sumarte al Club Brainias y obtener algunos beneficios exclusivos. Además, el primer mes es completamente gratis. Ahora sí, volvamos al video. La semana pasada hice una encuesta en Instagram preguntándoles qué les gustaría saber sobre el impacto de los videojuegos en nuestros cerebros. Mucha gente me dio un montón de sugerencias, lo cual les agradezco muchísimo y también espero poder responder muchas de las preguntas que me hicieron con este video, pero hay un par de ellas que me gustaría destacar. Una es sobre la comparación entre videojuegos y juegos de mesa. La otra es sobre el potencial educativo de los videojuegos y la última es si los videojuegos pueden desarrollar la creatividad. Respecto de la primera, encontré que dos estudios diferentes no destacaron ninguna ventaja de los juegos de mesa como rompecabezas sobre otros géneros de videojuegos para mejorar las habilidades cognitivas que mencioné hace un momento. Ojo, no están diciendo que los rompecabezas no aportan ningún beneficio, sino que simplemente no destacan en nada relevante cuando se los compara. Pasando al tema del potencial educativo de los videojuegos, resulta ser que la ciencia está trabajando seriamente en que estos se conviertan en una herramienta de educación sin perder la esencia y todo lo divertidos que pueden llegar a ser, ya que ven un potencial importante en que estos se conviertan en una herramienta que ayude tanto a alumnos y maestros en las aulas a mejorar la educación. Y por último, ¿los videojuegos pueden mejorar nuestra creatividad? Al parecer, sí. En particular encontré un par de estudios donde sugiere que jugar cierto tipo de videojuegos contribuye a que seamos más creativos. ¿Cuál específicamente? Sí, Minecraft. Al parecer, las personas pueden mostrar mejorías en su creatividad si se las deja jugando al Minecraft de forma libre y sin instrucciones. Así que ahí lo tienen, amantes del Minecraft. Dentro de la joven pero intensa historia que tienen los videojuegos, estos también han sido el blanco de críticas y mitos que han intentado desacreditarlos. La neurocientífica Daphne Bavelier analizó en su charla TED algunos de ellos. Por ejemplo, ¿pasar mucho tiempo frente a las pantallas te hará más ciego o ciega? ¿O jugar mucho tiempo videojuegos hace que tengas problemas de atención? Lo cierto es que no. De hecho, quienes juegan varias horas a la semana tienen una mejor vista y mejores niveles de concentración para realizar ciertas tareas que aquellos que no lo hacen. De hecho, tal como sugería Daphne, los videojuegos podrían ser de mucha ayuda en pacientes con ciertos problemas de visión y atención. Moraleja, la sabiduría popular tiene más de popular que de sabiduría. Si llegaste hasta aquí, quizás tenés la impresión de que los videojuegos son una cosa fantástica y que de ahora en más deberías pasarte horas y horas a la semana jugando. Si estás cerca de esa conclusión, permíteme detenerte un segundo al decirte que no todo es tan perfecto como parece. Es decir, también que existen estudios científicos que investigan los potenciales usos problemáticos y consecuencias de los videojuegos. He podido encontrar que el abuso de los videojuegos, al punto de generar un consumo problemático, es más probable en adolescentes, sobre todo en aquellos que tienen un mayor riesgo de abuso de sustancias como el alcohol, tabaco o el cannabis. Esto último ya es otra cuestión, lo cual necesita más investigación. Teniendo en cuenta que todo en exceso es malo,
Una buena pregunta es, ¿a partir de cuándo se puede dar un consumo problemático de videojuegos? Es decir, ¿a partir de cuántas horas jugadas? En números exactos no tengo ni idea, pero en términos generales, digamos que el consumo problemático se da cuando tu vida se ve afectada por aquello que consumís. Por ejemplo, que juegues tantas horas que no salís de tu casa, no hablas con tus amigos ni familia, no estás durmiendo ni comiendo bien. Ese tipo de cosas, aunque ya son un poco extremas, nos pueden ayudar como referencia. En conclusión, ¿los videojuegos pueden hacerte más inteligente? No sé si más inteligente, pero sí que aportan ciertas cosas positivas a nivel cognitivo y emocional que pueden ser de mucha ayuda, siempre y cuando no se quiera abusar de ellos. Me gustaría que me dejen en los comentarios cuáles son sus videojuegos favoritos. A mí me encanta la saga Hitman, los jugué prácticamente todos y me encantan. También la saga de The Last of Us, me fascina los dos que han salido hasta el momento. Y también los NBA 2K porque básicamente soy fan del básquet. Así que bueno, quiero saber de sus juegos favoritos en los comentarios. Como saben, las fuentes de este video, como siempre, van a estar en la descripción por si es que quieren saber más en detalle. Suscríbanse a este canal si les gusta lo que ven y si quieren apoyarme a que siga haciendo todo este trabajo. Y eso es todo. Mi nombre es Franco, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.